Las penumbras se adueñan de la noche, dando lugar a un buen número de historias, cuyo legado late con fuerza en la tradición oral latinoamericana. En esta oportunidad, vamos a sentarnos junto al fuego y escuchar algunas creencias que nos hablan de entidades femeninas muy temidas. Generalmente cuando pensamos en hadas, nos imaginamos a seres idílicos al estilo Tinkerbell. Pero como mencioné en otros videos míos, esto se debe a varios factores históricos, puesto que si ahondamos en el folclore de todo el mundo, nos daremos cuenta de que hasta las manifestaciones féricas más amables era mejor mantenerlas al margen de los asuntos de las personas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las más peligrosas. Eso que no se muestra ni siquiera ambivalente. Hoy vamos a hablar de 5 hadas extremadamente peligrosas de América Latina. Soy su buen amigo Jonathan Jansson y les doy la bienvenida a este humilde espacio donde hablamos de seres féricos, forteanismo y misterio empapado de folclore. Ahora pónganse cómodos, porque ya mismo comenzamos. Según los relatos populares, la cegua, o ciguanaba, se aparece como una atractiva mujer sin ropa o vestida con un camisón blanco traslúcido, casi siempre de espalda a su víctima. Se la ve usualmente bañándose en un estanque, río u otras fuentes de agua, aunque también se la puede ver lavando sus ropas. Sin duda su mayor poder es el de seducir a los hombres que salen por las calles durante las noches oscuras y sin luna. Se dice que sus poderes son increíbles e irresistibles, y quien se desvía de su camino terminará siendo conducido finalmente para que caiga en algún precipicio o peor, verla a los ojos. En el folclore iberoamericano se la conoce como ciguanaba y se presenta como una hermosa mujer de pelo largo, irresistiblemente hermosa, pero cuyo rostro lo resguarda tímidamente hasta el último momento, cuando se revela que es un caballo o cráneo humano. Sus víctimas son en el 99% de los casos hombres trasnochadores, infieles, mujeriegos y don Juanes, aunque también no deja pasar la oportunidad de divertirse a costa de cualquier viajero solitario que transita por las veredas despobladas, lo que la hace ser un ser igualmente peligroso. La víctima, si no muere del susto o alguna trampa por las menciones anteriores, puede volverse loco para siempre, algo que, según dicen los abuelos, sería peor que la propia muerte. Se dice que es un ser perverso, porque no se limita a justiciar a infieles o inmorales, sino porque en ocasiones, si lo desea, puede aparecérsele a niños pequeños, ante quienes se les presenta con una apariencia de madre, todo para atraerlos. Una vez que la ciguanaba los toca, los niños enloquecen y son conducidos al campo, donde el espectro los abandona a su suerte. Cuando un hombre ha caído víctima de la ciguanaba, se suele decir que ésta lo ganó o jugó. Según otras leyendas, se aparece bajo la forma de una hermosa muchacha también, solo que al verla, ella convencerá al varón de que inevitablemente la suba a caballo o vehículo de su víctima, para que al voltear la cabeza el hombre, tentado por los deseos impuros hacia la joven, termine por encontrarse con una abominación terrible, puesto que donde tenía la cabeza de mujer, ahora presenta una calavera de caballo cubierta de carne podrida. Hay varias defensas contra ella. En regiones como Guatemala, Honduras y El Salvador, se recomienda que la víctima haga la señal de la cruz o muerda un machete cuando vea a la ciguanaba. También puede gritarle María Patas de Gallina. Asimismo, también se puede decirle María 3 veces de forma de oración, ya que no le gusta que le digan María, evidentemente haciendo relación con la Virgen María. En Costa Rica y Nicaragua, la manera de huir, escapar o protegerse de ella
es mostrarle semillas de mostaza. A ella le encantan, y al llegarle el aroma, esta deja de perseguir a su víctima y pretende comer las semillas, algo que le resultará imposible dado la gran cantidad. Se trata de la creencia de una enigmática mujer cuya tradición se expandió por todo el llano venezolano y colombiano. Bella y llena de gracia, así como coqueta. Se dice que se le aparece a los hombres mujeriegos. La Muelona es uno de los espectros más temibles y vengativos de América Latina. Se trata, como muchas otras, de una bella mujer que se puede encontrar en caminos solitarios o poco transitados, donde la aparente calma solo es la antesala para un terror insondable. Posee una hermosa voz, muy cautivadora y dulce, así como seductora, pero proviene de un cuerpo de infarto para aquellos que la han visto, irresistible para quienes la aprecian por su belleza femenina. Según la leyenda, esta mujer posee unos ojos verdes oliva, con los que hipnotiza a sus víctimas, y los toma de la mano para llevárselos hacia un monte o cementerio, con el único propósito de morderlos, destrozarlos, acabar mordidos de manera monstruosa, sí, de una dentadura que no es de este mundo, algo similar a la de un animal, ya sea una vaca o caballo, que exhibe de forma perversa, llegando en ocasiones a sonreír, luego de concretar sus fechorías. Comentan entre los que se encuentran los cuerpos de los pobres diablos que fueron presa de ella. Se afirma que los dientes de la Muelona dejan marcas como la de un animal carnívoro, solo que es capaz de perforar lo que sea. Los campesinos dicen que los que se libran de ella son los que tienen niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres. Pero no hay que tentar a la suerte, pues perseguirá incansablemente a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, perversos y adúlteros. A fin de cuentas, es toda una justiciera. Esta es una criatura principalmente que forma parte del folclore de República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y otras partes de Centroamérica. La ciguapa es una extraña mujer salvaje que vive en las montañas y posee poderes mágicos. Es de piel oscura, con ojos rasgados negros y cabello suave y lustroso lo suficientemente largo como para ser la única ropa que usa al aire libre. En algunas áreas, los granjeros dicen que son pequeñas y desproporcionadas con respecto a sus cuerpos. Otros, que tienen piernas largas y delgadas. Algunos afirman que son velludas y unos pocos están bellamente emplumadas. Sin embargo, todos insisten en que tienen una cara preciosa en contraposición con su aura lúgubre, triste, que sería la contraparte de su belleza. Hay quien afirma que la razón por la cual sus pies están al revés es porque las huellas que va dejando van en contra de su sentido. Estas criaturas son de naturaleza nocturna y prefieren las áreas más oscuras de la selva. Cuando lo hacen, buscan los frutos, peces o pájaros para alimentarse. A las ciguapas nunca se las oye hablar. Aseguraban que aullaban mientras cruzaban los campos. Además saltaban entre las ramas o dormían. Dicen que tienen almas cazadoras, pues salen de las montañas por la noche para encontrar a algunos caminantes nocturnos, a los que embrujan, aman y luego matan. Aprovechan también para hacer de las suyas, dedicándose a robar a los recién nacidos de sus dulces cunas. Cuenta la leyenda también que tienen una mala costumbre, saliendo de sus refugios para hurtar mantequilla y carne cruda de la cocina, aunque también les gusta el maíz y otros granos, muchos de los cuales se almacenan. En algunas áreas se divierten cabalgando sobre las llanuras montañosas al amanecer, así como trenzar las crines y las colas de los caballos. En la mitología tayana,
La ciguapa más peligrosa era la marboa, una ninfa que era responsable de todas las desgracias, males y enfermedades. Según se recoge en antiguas tradiciones y leyendas del litoral, las descripciones sobre un genecillo nocturno comenzaron a aparecer algún tiempo después de que los conquistadores españoles llegaran a América. Definitivamente no eran buenas noticias, y así fue durante mucho tiempo. Los reportes sobre manifestaciones extrañas y terribles finales asociados con esta entidad polulaban por doquier, así como sus espantosas apariencias, mostrándose a los mortales en varias formas, ya sea como una especie de gigante corpulento, un ser monstruoso con cabeza de ave, cuerpo humano, como una mujer de cuerpo indefinido vestido de blanco, como una sombra negra, una casa no identificada o algo terrible que se presiente, una forma amorfa, indescriptible, algo propio del horror cósmico. Esta entidad no solo se aparece en la noche para recorrer los caminos solitarios que conectan los pueblos y ciudades alejadas, siendo este espíritu vigilante de la tranquilidad y el mundo puro de la selva. Resulta frecuente encontrarla cerca de las montañas del Chaco, en Argentina, donde se alimenta de las cigarras o lagartijas. La mala visión, como se la conoce, tiene la habilidad peculiar que proviene del seno mismo de la oscuridad, una de las cuales es emitir un grito fino, retumbante e interminable, como un eco prolongado que viaja a través de la noche para asustar a los mortales que se atreven a penetrar en las tinieblas. En algunos casos, la mala visión podría poseer a las personas, conduciéndolas a la locura o a cometer actos inenarrables. Si no me creen, pueden encontrar la vasta cantidad de noticias relacionadas a la mala visión y a las posesiones. Pero también se dice que si algún trasnochador respondiera a la voz espantosa de la mala visión con otro grito, ésta rápidamente se lanza hacia su contestador. Si el desgraciado vuelve a contestar por segunda vez su grito, ella se aproxima gritando, y si el viajero repite por tercera vez el mismo grito contestador, esta entidad femenina peligrosa, espíritu de la noche, se acerca en un zigzag y devora el cráneo de la víctima con sus dientes y succiona su cerebro, del cual se alimenta. Si crees que esto es lo peor que te podría pasar, te equivocas, pues en el peor de los casos, como mencioné, la posesión y la locura es la peor de las desdichas. La leyenda de la Tulivieja es una de las historias más populares y misteriosas de la cultura popular latinoamericana, particularmente en países como Panamá o Costa Rica. Esta leyenda cuenta la historia de una mujer que se convierte en un ser sobrenatural. En algunos casos se dice que por circunstancias trágicas, aunque no está del todo claro, pero lo que sí se sabe es que merodea cerca de lagunas o ríos, así como bosques de la región. La leyenda de la Tulivieja se ha transmitido oralmente de generación en generación durante siglos, aunque la historia básica de la Tulivieja es la misma en todas las versiones. Mucho se ha escrito respecto a su origen. Por lo general, su descripción es similar. En algunas versiones se describe como una mujer baja y gruesa, con un sombrero de tule viejo y arrugado, cabello enmarañado y pecho desnudo que muestra con 2 enormes senos cargados de leche materna, los cuales a menudo se desbordan, dejando un rastro que atrae a una gran cantidad de hormigas peligrosas. En otras se la describe como un híbrido de mujer y pájaro, con las alas poderosas, a veces un ave que ya viene como murciélago, y patas y garras de águila o gavilán en lugar de piernas, lo que hace que sus huellas sean inevitablemente difíciles de seguir.
Lo que sí debe tenerse claro es que los desdichados hombres que se encuentran con ella, cuando esta entidad no pudo hacerse con un infante antes, que es lo que realmente busca para robar, ella puede atraerlos a los hombres, con un sonido o con su figura, lo cual puede manifestarse a los ojos de los hombres, que la ven en ese momento como una hermosa mujer y seductora, que los conduce al río o al bosque, donde los mata de una forma horripilante. Pues como dije anteriormente, ella va dejando un rastro de leche que atrae a las hormigas, camino que siguen los desdichados y son atacados por una infinidad de hormigas rojas hasta matarlos. Se dice también que los que han logrado sobrevivir agónicamente solo se mantienen vivos, pero sumidos en una locura indescriptible. Algunas versiones dicen que la tulivieja se alimenta de carbones y cenizas, y es por ello que se encuentran sus huellas en fogatas recién apagadas. Sus motivaciones para aparecer varían según la versión de la leyenda, pero en una de ellas se asemeja a la historia de la Llorona, y se cuenta que su alma condenada recorre los ríos llorando por la pérdida de sus hijos, a los cuales rechazó o ahogó alguna vez. Pero nada es certero, solo su existencia, de la que nadie duda. Se cree que ella siempre está lista para alimentar a cualquier bebé que encuentre en su camino, lo que la lleva a aparecer en poblados rurales, atraídas por el llanto de los recién nacidos o el aullido de los perros que confunde con su propio hijo extraviado. Hará todo lo posible para robarse a los recién nacidos sin bautizar. La creencia de la tulivieja no era algo que se tomara a la ligera. Su inminente llegada era presagio de desgracia y se lo tomaba muy en serio. Su lamento erizó la piel de los campesinos durante generaciones. Solo el continuo golpeteo de cacerolas y ollas eran lo suficientemente potentes para alejarla, haciéndole creer como un ser de la noche que el día estaba próximo y lo que oía eran en realidad campanadas de la iglesia. También los rezos sirven contra un inminente encuentro, pero solo y exclusivamente en idioma latín, acompañado de una fe real al momento de la recitación. Ahora, ya sé lo que estarán pensando algunos, que son solo cuentos católicos para asustar. Pues la verdad que no. Incluso antes de la llegada del cristianismo, la tulivieja ya formaba parte de la mitología talamanqueña, agrupadas por un conjunto de historias religiosas propias de los bribrís y cabezares, pueblos indígenas que moraban por la región mucho antes. Entre sus creencias, la tulivieja ya era temida y encarnada bajo la figura de Huiquela, que en la palabra bribrí significa abuelita, un espíritu demoníaco isto, que tomaba la forma de una vieja que comía gente y perseguía a los niños para comérselos. Muy bien, amigas y amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado la aventura de hoy y si es así, por favor denme un pulgar arriba y compartan el video, eso me ayuda muchísimo para que pueda seguir haciendo videos como estos. Desde ya les comento que mi intención es compartir estos videos más en formato podcast debido a una cuestión de tiempo, así que agradecería su atenta y grata colaboración. Próximamente me gustaría hablar sobre este tema de las leyendas y creencias populares relacionadas con las manifestaciones femeninas, puesto que algunos se estarán preguntando si realmente se trata de hadas, fantasmas u otro tipo de cuestiones, y es que hay una relación en común que me gustaría abordar próximamente, pero bueno, eso lo dejamos para algún directo que estaremos haciendo. Desde ya les agradezco que hayan visto este video hasta el final, les mando un fuerte abrazo y les habló su buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau chau.